prometida por carta, marcada por el fuego, y rechazada frente a toda una comunidad por no ser lo que esperaban. Así comienza la historia de Magdalena, una mujer valiente que cruzó medio continente en busca de un nuevo comienzo y encontró desprecio. Pero cuando todo parecía perdido, un guerrero apache rompió el silencio para ofrecerle no solo refugio, sino un destino que ni ella se atrevía a soñar. En esta narrativa de época, cargada de tensión, orgullo herido y miradas que hablan más que las palabras, descubrirás que a veces el amor más puro nace entre los escombros del rechazo. Cuéntame, ¿desde qué lugar del mundo nos estás escuchando? ¿Crees que el amor verdadero puede desafiar al miedo y al prejuicio? Te leo en los comentarios. Veracruz, invierno de 1871. El aroma a sal y a mango maduro flotaba en el aire húmedo de la costa. Los pregones del mercado, el eco de los carruajes y el canto lejano de un gallo se mezclaban con el murmullo persistente del mar. En una casona antigua de muros blanqueados y tejas desportilladas, Magdalena Cordero observaba en silencio cómo su vida entera era empacada en un baúl de madera con cerradura de hierro. Sus manos, de dedos finos y uñas cuidadas con esmero, sostenían un rosario de cuentas oscuras que giraba entre sus dedos con una lentitud casi ritual. Tenía 28 años, y en su rostro moreno, de facciones suaves y femeninas, había cicatrices que el tiempo no quiso borrar. La piel de su mejilla izquierda, del cuello y parte del escote, mostraba las marcas de un fuego que años atrás le arrebató a su madre y la dejó a ella con el alma quebrada y un destino incierto. Aún así, había dignidad en su postura, una fuerza silenciosa que resistía la compasión ajena. Su tía Jacinta, una mujer severa de rostro adusto y moño tirante, la miraba con una mezcla de pesar y terquedad desde el umbral. Fue ella quien, sin consultarle del todo, respondió a un anuncio matrimonial publicado en un periódico del norte. Allí, un viudo norteamericano buscaba esposa para cuidar de su casa y sus hijos en el territorio de Arizona. En la carta, Jacinta había omitido las cicatrices, hablando en cambio de una joven discreta, piadosa y de salud frágil, pero noble de carácter. Él no tiene por qué saberlo aún. Cuando te conozca, Magdalena, verá la mujer que eres, no lo que el fuego dejó, dijo su tía mientras ajustaba el cordón del baúl con una soga gruesa. Magdalena no respondió. Miró por última vez el patio interior donde las bugambilias colgaban como lágrimas rojas sobre los muros encalados y cerró la tapa del baúl. Sabía que su vida ya no le pertenecía del todo. Había aceptado la decisión con la docilidad aprendida en años de resignación, pero dentro de ella aún quedaba una chispa, algo que no se había consumido por completo. El viaje fue largo, agotador y lleno de sobresaltos. Pasó de diligencias a trenes, de carretas polvorientas a trayectos a pie, cruzando pueblos silenciosos y vastas extensiones de tierra seca y sin sombra. El vestido de lana oscura que su tía le había cosido resultó insuficiente para las noches frías del desierto, y la capa de viaje, heredada de su difunta madre, le raspaba el cuello en cada paso. A cada nuevo amanecer, Magdalena se aferraba a las cartas de Thomas Whitaker, aquel hombre que con palabras sencillas le había ofrecido un lugar y un nombre que podría llamar suyos. Las letras de su puño eran firmes, prácticas, sin adornos. Necesito una mujer honesta. Mis hijos requieren de una presencia firme, pero amable. Prometo trato digno y sustento seguro. No hablaba de amor, no hablaba de futuro, solo de necesidad. Cuando por fin llegó a Cedar Creek, un pequeño asentamiento perdido entre las colinas polvorientas de Arizona, el sol golpeaba con dureza y el viento arrastraba partículas de tierra que se colaban en la ropa y en los ojos. La estación de parada era poco más que una caseta de madera al borde del camino, y el silencio que la envolvía era casi tan hostil como el clima. Allí, entre caballos amarrados, barriles apilados y unos cuantos hombres con sombreros sucios y miradas curiosas, lo vio. Thomas Whitaker. Vestía una camisa de franela clara,
sujeta con tirantes de cuero sobre unos pantalones ásperos y cubiertos de polvo. Alto, de complexión robusta, tenía barba corta y cabello castaño entrecano. Sus ojos eran de un azul desvaído, como el cielo de una tarde sin promesas. Magdalena bajó del carruaje con la cabeza erguida, sujetando con fuerza su sombrero de ala ancha para que el viento no se lo llevara. A su lado, el cochero descargó su único baúl con torpeza. El crujido de la madera al caer fue lo único que rompió el silencio entre ambos. Thomas la miró. La miró de verdad. Su mirada recorrió su figura con vacilación y luego se detuvo en su rostro. Sus pupilas se dilataron apenas un instante. Las cicatrices. El mentón del hombre se tensó. Su mandíbula apretada no escondía la sorpresa, ni el desconcierto, ni siquiera el desprecio contenido que intentaba disimular. Magdalena lo notó todo, y sin embargo, no bajó la vista. «Señor Whittaker», dijo ella con voz firme y templada por el cansancio. Él tardó unos segundos en responder, luego asintió con una inclinación apenas perceptible. «La esperaba, más joven», murmuró él, sin decidir aún si debía ofrecerle la mano. «Lo siento si no soy lo que imaginaba», respondió ella, con un dejo de orgullo herido que no supo ocultar. Él no replicó. El cochero, impaciente, montó de nuevo al carruaje y se alejó dejando una estela de polvo tras de sí. Magdalena y su baúl quedaron de pie en medio del camino, frente a un hombre que ya no parecía seguro de haberla llamado. Y así, bajo el sol áspero del oeste, entre desconocidos y con el alma cargada de silencio, Magdalena Cordero comprendió que no habría bienvenida cálida ni brazos abiertos. Solo una tierra árida y un hombre que ya dudaba de ella. Pero también supo, con la misma claridad con que sentía el polvo bajo sus botas, que no volvería a huir. No esta vez. La campana de la iglesia repicaba con solemnidad, llamando a los fieles del pequeño asentamiento de Cedar Creek a la misa del domingo. El aire frío del desierto se colaba por entre las rendijas de las casas de madera, impregnando el ambiente con un leve aroma a cera derretida y harina recién horneada. Las mujeres caminaban envueltas en chales oscuros, los hombres lucían sombreros polvorientos y los niños corrían de un lado a otro, ajenos aún a la gravedad de los adultos. Era el único día en que la comunidad entera se reunía bajo un mismo techo, no tanto por fervor religioso como por necesidad de pertenencia. Magdalena caminó con paso contenido, abrazando contra el pecho su pequeño misal de tapas gastadas. El vestido de lana que llevaba, de un tono ceniza que casi se confundía con el polvo del camino, le caía pesadamente sobre los tobillos. Había pasado la noche anterior en una pensión estrecha y mal iluminada, donde no pudo pegar los ojos. Cada rincón de su cuerpo se sentía ajeno, como si su alma aún no hubiese llegado del todo al lugar que el destino le había impuesto. Al acercarse al templo, divisó a Thomas Whittaker conversando con un grupo de vecinos frente a las escaleras de madera. Hablaban en voz baja, pero el gesto adusto de Thomas y las risas contenidas de los otros hombres dejaban entrever que el tema no era piadoso. Al verla, los murmullos cesaron. Las miradas se clavaron en ella como si su sola presencia fuera una ofensa. Magdalena mantuvo la frente alta, aunque por dentro el corazón le latía con un temblor que apenas podía disimular. Subió los escalones de la iglesia sin detenerse, sintiendo a cada paso que el suelo se volvía más frágil bajo sus pies. Al llegar a la puerta, un anciano de manos nudosas le indicó con un movimiento seco que tomara asiento al fondo. Durante la ceremonia, el padre McDougall habló de la compasión y del perdón, de cómo el Señor ve el alma y no el rostro, de cómo los humildes heredarán la tierra. Pero nadie miró a Magdalena. Nadie se sentó a su lado. Nadie le ofreció siquiera una mirada de cortesía. Al terminar la misa, el padre llamó a Thomas al frente, como se acostumbraba a hacer con los nuevos prometidos para presentarlos ante la comunidad. El nombre de Magdalena fue pronunciado con voz firme, y ella, sorprendida, se levantó con lentitud. Dio unos pasos hacia el altar, insegura, buscando los ojos de Thomas entre la multitud.
Pero lo que encontró no fue calidez. «Padre», murmuró Thomas, girando hacia el sacerdote con visible incomodidad. «Me temo que ha habido un error». Un murmullo recorrió la nave como un viento helado. «¿Un error?», preguntó el sacerdote, mirando con desconcierto a ambos. Thomas respiró hondo. Luego dio un paso adelante, sin mirar a Magdalena. «Yo no reconozco a esta mujer como mi prometida». Alguien, quizá un pariente suyo, respondió a mi anuncio con información engañosa. Se me dijo que era una mujer joven, de salud delicada, pero sin... Hizo una pausa. Sin deformidades. Jamás me mencionaron su... condición. El silencio fue absoluto. Magdalena sintió como el aire se le escapaba del pecho. Sus ojos se humedecieron, pero no parpadeó. El temblor en sus manos era imperceptible, pero real. Su dignidad, aunque herida, no le permitió huir. Permaneció allí, frente a todos, como una estatua viva del rechazo. Una carcajada ahogada surgió de una mujer entre los bancos. Alguien susurró algo al oído de otra, que se tapó la boca para no reír. El desprecio flotaba en el ambiente como un veneno invisible. El alcalde Simmons, un hombre robusto de bigote bien recortado y mirada evasiva, estaba presente en la tercera fila. Se removió en su asiento, incómodo, pero no intervino. Bajó la vista hacia sus botas y fingió no haber escuchado. No había ley que obligara a un hombre a cumplir una promesa por carta. El padre McDougall carraspeó, turbado, y bendijo al grupo sin insistir. La misa fue disuelta. Las bancas comenzaron a vaciarse lentamente, mientras los congregantes se acercaban a Thomas para felicitarlo o consolarlo por la confusión. Magdalena permaneció sola, aún de pie frente al altar. Nadie se atrevió a hablarle. Nadie le ofreció una palabra de consuelo. Hasta que una voz grave rompió el murmullo general. «¿Y ahora dónde irá esa mujer?». La pregunta fue lanzada con tono casi burlón por uno de los granjeros más viejos del pueblo. «Si no tiene a nadie aquí, será mejor que regrese por donde vino», agregó una mujer de moño apretado, con mirada afilada. Magdalena bajó los escalones con paso lento, recogió su misal y se dirigió hacia la salida. La luz del mediodía la cegó por un instante, pero no desvió la vista. Caminó con paso firme, aunque su alma se sintiera hecha añicos. Afuera, los hombres seguían reunidos en pequeños grupos. Algunos la observaron con abierta repulsión, otros con una lástima que dolía más que el desprecio. Y entonces, desde una sombra junto al pozo, un par de ojos la siguieron con atención. No eran ojos blancos, ni ojos de juicio. Eran oscuros, intensos, serenos. Observaban sin condena, con una quietud que rozaba la compasión. El rostro de aquel hombre era duro como piedra de montaña, y sin embargo, había en él una nobleza indómita. Era Cojano, el guerrero apache. No se movió, no habló. Solo la siguió con la mirada, como si ya supiera que aquel momento marcaría el principio de algo más grande que el desprecio. Magdalena llegó a la plaza, donde su baúl seguía abandonado al pie de un poste. Se agachó, lo tomó por una de las asas y comenzó a arrastrarlo con dificultad. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que no volvería a tocar la puerta de Thomas. El sol comenzaba a caer, y las sombras se alargaban entre los tejados. Fue entonces que escuchó una voz áspera, femenina, que la detuvo. «Niña, ese baúl no va a moverse solo, déjelo ya». Magdalena alzó la vista y vio a la viuda Callahan, una mujer de más de 60 años, con rostro seco y expresión imperturbable. Llevaba un chal negro sobre los hombros y un cesto de pan en la mano. Se le acercó con paso firme, sin rodeos, y se plantó frente a ella. «Usted se quedará esta noche en mi establo. No es un hotel, pero hay techo y heno limpio. Mañana veremos». Magdalena quiso agradecer, pero la mujer ya se había girado y comenzaba a andar, esperando que la siguiera. No había ternura en su voz, pero sí una forma áspera de humanidad que Magdalena reconoció y agradeció en silencio. Esa noche, en el establo tibio y húmedo que olía a caballo y a leña vieja, Magdalena se recostó sobre una manta y dejó que las lágrimas fluyeran por primera vez. No por Thomas,
no por el escarnio. Lloró por su madre, por su rostro perdido, por el camino recorrido, por todo lo que había entregado, sin saber si alguna vez recibiría algo a cambio. Afuera, el viento del desierto soplaba entre los árboles torcidos, y la luna asomaba pálida entre nubes de polvo. En algún lugar no muy lejos, un guerrero apache aún pensaba en los ojos de una mujer que, a pesar del desprecio, no se quebró. Y sin saber por qué, Kojano no logró dormir esa noche. El amanecer en Cedar Creek llegó envuelto en un viento frío que se colaba entre las tablas del establo como susurros del pasado. Magdalena despertó con el cuerpo adolorido por el suelo áspero y la humedad nocturna, pero también con el corazón embotado por la humillación reciente. No hubo sueños que la consolaran, solo el recuerdo intacto del altar, del rechazo y de los ojos de la gente sobre su piel marcada como cuchillas sin filo. Se incorporó lentamente, acomodando su chal sobre los hombros y alisando su vestido con manos temblorosas. A través de la pequeña rendija del portón de madera, pudo ver la figura de la señora Callahan caminando por el corral, recogiendo huevos en su delantal con la misma rutina de quien carga muchos inviernos. La mujer entró sin anunciarse, con la mirada firme y la voz seca como el pan viejo. Le dejé pan y un poco de leche sobre la mesa. Coma algo, niña. Nadie piensa mejor con el estómago vacío. Magdalena asintió con gratitud contenida. No estaba acostumbrada a gestos amables, mucho menos a recibirlos sin precio. La cocina de la señora Callahan era pequeña, pero ordenada. Una vela medio consumida aún ardía sobre la mesa y una tetera echaba vapor con lentitud en la hornilla de hierro. Magdalena se sentó en silencio, llevó el pan a la boca y dejó que el calor de la leche le devolviera algo de alma. Apenas comenzaba a masticar cuando escuchó pasos firmes acercándose desde el exterior. La puerta se abrió sin aviso previo. Allí, en el umbral, se alzaba la figura de un hombre alto, con el torso cubierto por una manta tejida en tonos terracota y los cabellos largos recogidos en una trenza que caía sobre su espalda. Su piel tenía el color del cobre profundo y su rostro, tallado como por piedra, irradiaba una quietud imperturbable. Sus ojos, oscuros como noche sin luna, buscaron a Magdalena sin vacilación. Era Kojano. La señora Callahan entrecerró los ojos, como si lo hubiera estado esperando. «Viene usted temprano para no decir una palabra», murmuró con tono ácido, aunque sin hostilidad. «¿Qué lo trae aquí?» Kojano no respondió de inmediato. Dio un paso al frente, se quitó la manta de los hombros con gesto solemne y la dejó doblada cuidadosamente sobre una silla. Luego se enderezó, puso ambas manos al costado del cuerpo y dijo, con voz firme y grave, «Quiero casarme con ella». El aire pareció detenerse por un instante. Magdalena sintió que la sangre le huía del rostro, pero no bajó la mirada. Sus ojos buscaron los de Kojano y, al encontrarlos, no vio deseo, ni lástima, ni impulso. Solo vio respeto. Una decisión tomada con el peso de alguien que ha visto demasiado para hablar en vano. La señora Callahan alzó una ceja y luego soltó una risa breve, seca como el crepitar de una rama en el fuego. ¿Así nada más? ¿Sin rodeos, sin promesas? ¿Casarse?, repitió con ironía. ¿Sabe usted, muchacho, lo que eso significa para ella? ¿Y para usted? Kojano asintió sin apartar la vista de Magdalena. Sí, dijo simplemente. Magdalena, todavía sentada, apretó los dedos sobre su falda. Su corazón palpitaba con fuerza, pero sus labios no encontraban palabras. No sabía qué sentir. No conocía a ese hombre. No entendía su gesto. ¿Piedad? ¿Protección? ¿Un acto ritual? Y sin embargo, había algo en su silencio que no asfixiaba. Algo en su presencia que no la empequeñecía. «¿Por qué?», logró preguntar al fin, con voz baja pero clara. Kojano no respondió de inmediato. Ladeó apenas el rostro, como si le costara nombrar sus pensamientos en voz alta. Sus ojos la recorrieron, pero no como otros hombres lo habían hecho. Él miró su rostro sin detenerse en sus cicatrices, como si las hubiese visto antes, o como si no importaran. «Vi su rostro el día que llegó», dijo al fin despacio con palabras sencillas.
Vi su alma antes de escuchar su voz. La señora Callahan, que se mantenía de pie entre ambos, resopló con resignación y se alejó rumbo al patio. No sin antes decir, a media voz: «No es mi asunto, pero si ella acepta, que sea con los ojos abiertos». Magdalena se quedó sola frente a Koano. El silencio entre ellos era espeso, pero no hostil. Él no avanzó, no extendió la mano, no ofreció promesas vacías. Solo se mantuvo allí, de pie, firme, esperando su respuesta como quien deja una flor sobre una tumba y se retira sin esperar agradecimiento. Ella se levantó con lentitud. No sabía por qué su cuerpo temblaba, tal vez por el peso del día anterior, tal vez por la extraña paz que aquel hombre traía consigo. Lo miró largamente, y sin saber cómo, sin entender del todo por qué, asintió. «Sí», dijo, y la palabra le supo a tierra mojada después de una larga sequía. Esa misma tarde, la noticia corrió como pólvora por el pueblo. Una mujer blanca, marcada por el fuego y despreciada por su prometido, se casaría con un apache. No hubo ceremonia ni papeles. Solo una declaración ante la señora Callahan y el testimonio informal de un anciano del pueblo que, con los años, había dejado de creer en las leyes humanas. El alcalde Simmons, al enterarse, fingió no saber nada, y el padre McDougall, con el rostro tenso, murmuró entre dientes que el alma no se mezcla con lo salvaje. Pero los ojos del pueblo sí se mezclaron. Se mezclaron en miradas de juicio, en cuchicheos a media voz, en suspiros ahogados. A cada paso que Magdalena daba al lado de Kohano, el polvo del suelo parecía pesar más. Y sin embargo, ella no se detuvo. El guerrero apache la condujo fuera del asentamiento, hacia una pequeña choza de adobe y piedra oculta entre los matorrales, junto al cauce seco de un arroyo. El lugar era modesto, pero limpio. Tenía un techo de ramas cubierto por barro endurecido, una manta extendida en el suelo, una olla de hierro colgada sobre el hogar. En una esquina, un banco de madera y una caja con algunas semillas y herramientas rudimentarias. No había lujo ni comodidad, pero había silencio. Y había paz. Kohano abrió la puerta, la dejó pasar primero, y luego, sin decir más, colocó su manta sobre el rincón más cálido de la estancia. Le indicó con un gesto que ese sería su lugar. Magdalena, aún desconcertada, recorrió con la mirada el refugio que ahora debía llamar hogar. Y por primera vez en muchos días, sus ojos se llenaron de lágrimas no por dolor, sino por la certeza de que, aunque el mundo la hubiera arrojado al borde de su propio mapa, había encontrado un rincón donde no era rechazada. Esa noche no hablaron. Kohano durmió fuera, bajo las estrellas, envuelto en su propia manta, junto al fuego tenue que él mismo encendió. Magdalena se acurrucó sobre la alfombra de cuero dentro de la choza, sin quitarse el chal. Antes de cerrar los ojos, miró por la rendija de la puerta y lo vio de espaldas, mirando las brasas como si hablara con ellas. No sabía su historia, no conocía su lengua, pero algo en el modo en que él existía, en cómo respetaba el espacio que ella necesitaba, en la forma en que no la miraba como una herida, sino como una mujer, comenzaba a derribar los muros que ella había construido para sobrevivir. Y así, en medio del desierto y de la murmuración ajena, Magdalena Cordero se convirtió en esposa no por necesidad, sino por una extraña forma de elección. Una decisión silenciosa, una promesa sin palabras, una alianza que el pueblo nunca entendería, pero que, en la mirada de un guerrero apache, comenzaba a tener sentido. Los días siguientes al enlace no pronunciado entre Magdalena y Kohano transcurrieron entre silencios densos y una calma frágil que parecía pender del aire seco del desierto. La choza que ahora compartían se hallaba a poco más de media legua del centro de Cedar Creek, oculta entre arbustos bajos, piedras rojizas y el cauce seco de un arroyo que solo murmuraba en temporada de lluvia. No había cercas ni caminos marcados, solo tierra suelta, ramas quebradas y huellas de animales que cruzaban sin pedir permiso. Aquel era un territorio sin dueño, sin ley, sin nombre,
tierra de nadie. Magdalena despertaba cada mañana al sonido de la leña crepitando bajo la olla de hierro. Cojano, que siempre se levantaba antes que el alba, encendía el fuego sin hacer ruido. No hablaba, no pedía, no invadía. A veces salía sin que ella lo notara, y regresaba con ramas secas, con pescado envuelto en hojas o con frutos silvestres que colocaba sobre una manta junto al hogar. Había en él una forma de respeto ancestral, una manera de existir que no exigía lugar, pero tampoco lo cedía. Y ella, que venía del mundo de los juramentos rotos y las apariencias inútiles, comenzó a entender que la palabra no era siempre necesaria para comunicarse. La choza era pequeña, de paredes de barro mezclado con ramas y techo de vigas cubiertas por hojas secas. La entrada estaba formada por 2 troncos firmes y una manta gruesa hacía las veces de puerta. Dentro había 2 espacios diferenciados sin división, uno donde Cojano dormía junto al fuego sobre pieles extendidas y otro, más apartado, donde él mismo había colocado una alfombra tejida a mano, un banco bajo y una manta limpia para ella. No le pidió que lo llamara esposo. Tampoco pretendió ejercer dominio alguno. La trataba con una distancia llena de cortesía, como si respetara no solo su cuerpo, sino también su dolor. Magdalena comenzó a limpiar la choza por instinto, no por obligación. Quitó el polvo acumulado en las esquinas, lavó las ollas con agua del pozo cercano y organizó los pocos objetos que tenían con un cuidado casi reverencial. En una pequeña repisa hecha de ramas atadas con cordel, colocó su misal, un pañuelo bordado por su madre y una figurita de madera que había conservado desde su infancia. Ese rincón, aunque diminuto, le devolvía algo de la identidad que creía haber perdido. Un día, al regresar de recolectar agua, encontró a Cojano arrodillado junto al lado este de la choza. Estaba construyendo un pequeño horno de barro, con piedras encajadas entre sí y una abertura central que aún humeaba. No dijo palabra cuando ella se acercó, pero le ofreció una piedra plana, como invitándola a formar parte de la obra. Magdalena comprendió su gesto, aceptó sin hablar y a partir de entonces ambos trabajaron en silencio, lado a lado, compartiendo el polvo en las manos, el sudor en la frente y la tibieza del esfuerzo compartido. El horno no tardó en tomar forma. Con él, Magdalena pudo cocer pan por primera vez desde que abandonó Veracruz. Aquel aroma, mezcla de harina, leña y esperanza, le arrancó una lágrima involuntaria. Cojano no la miró, pero sus pasos se detuvieron un instante al pasar junto a ella. Luego colocó una rama seca más sobre el fuego y continuó su labor. Cada jornada tenía el mismo ritmo sereno. Él salía al amanecer, regresaba al mediodía con algo para comer, compartían una comida sencilla, y luego él salía nuevamente a trabajar en la tierra o a cazar. Ella se encargaba del hogar, de remendar ropa, de organizar, de mantener viva la llama. Pero lo que parecía rutina era, en realidad, un aprendizaje sutil. Aprendían a convivir sin imponerse, a compartir el aire sin asfixiarse, a tolerar la presencia del otro sin exigir más de lo que el silencio permitía. Magdalena, sin darse cuenta, comenzó a observar a Cojano con otros ojos. Notó cómo alzaba ligeramente una ceja cuando algo no le agradaba, cómo tensaba la mandíbula al cortar madera, cómo se detenía frente a ciertas flores del desierto, como si recordara algo que no podía explicar. Él, en cambio, la miraba con discreción. Observaba cómo ella se recogía el cabello con un pañuelo cuando cocinaba, cómo fruncía el ceño cuando se pinchaba con la aguja al coser, cómo sus manos, aunque marcadas por el fuego, seguían siendo delicadas, nobles, fuertes. Una noche, el viento sopló con fuerza desde el norte. El aire estaba helado y las ramas crujían como huesos antiguos. Magdalena no lograba dormir. Se acurrucó bajo su manta, pero el frío le calaba los huesos. En la oscuridad, escuchó el leve chasquido del fuego apagándose, seguido de pasos suaves sobre la tierra. Cojano levantó la manta que hacía de puerta. Su silueta se recortó brevemente contra la luz de la luna. No dijo nada.
Solo se acercó hasta donde ella estaba acostada y, sin mirarla directamente, colocó sobre su cuerpo su propia manta, gruesa, tibia, aún con el olor del bosque. Magdalena no se movió. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta que no sabía cómo desatar. Era la primera vez, desde que todo comenzó, que alguien la abrigaba sin buscar nada a cambio. Un gesto tan simple, pero tan hondo, que desgarró el muro invisible que la rodeaba. Cuando abrió los ojos, él ya se había retirado. Escuchó cómo se acomodaba junto al fuego, afuera, en su lugar habitual. Y por primera vez desde que pisó aquella tierra lejana, Magdalena durmió sin miedo. A la mañana siguiente, el sol entró tibio por la rendija del techo. Los pájaros trinaban entre los arbustos cercanos. El horno aún despedía calor. Sobre la mesa improvisada, alguien había dejado unas flores silvestres acomodadas en una vasija de barro. No tenían perfume, pero sus colores eran intensos, como si la tierra se hubiese atrevido a florecer solo por un instante. Ella las miró con una sonrisa apenas dibujada, una sonrisa que no había aparecido en semanas. Allí, en esa choza humilde, lejos de todo lo conocido, entre dos seres heridos por la vida y marcados por la pérdida, comenzaba a brotar algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ni amor, ni deseo, ni esperanza. Solo la certeza de que, aún en tierra de nadie, el alma puede encontrar refugio donde menos se espera. El sol caía oblicuo sobre los tejados de Cedar Creek, tiñendo la tierra de cobre y sombras alargadas. Los días se deslizaban con una calma aparente, pero bajo la superficie, la inquietud comenzaba a fermentar. Bastaba prestar atención al modo en que los hombres callaban cuando la figura de Koano cruzaba la plaza, o a los susurros que se detenían apenas Magdalena aparecía con su cántaro camino al pozo. La paz era solo una máscara. El desdén, una marea que subía lenta, pero firme. Desde el suceso en la iglesia, Thomas Whittaker no había vuelto a pronunciar el nombre de Magdalena en público. Sin embargo, sus silencios eran más elocuentes que cualquier discurso. En la taberna, entre jarras de cerveza agria y puros mal enrollados, comenzó a sembrar dudas. Decía que Koano había tomado a Magdalena por capricho, que ella se había entregado como último recurso, como hacen las mujeres que ya no tienen valor entre los suyos. Se lamentaba, con voz calculadamente apagada, de haber sido víctima de un engaño, y hablaba de la moral del pueblo como si fuese una prenda en peligro de ser manchada. Al principio eran solo comentarios lanzados al aire, pero con los días se tornaron más persistentes. Algunos vecinos, más por costumbre que por convicción, comenzaron a repetir sus palabras. Otros, que ya veían con recelo la presencia del Apache en las cercanías del pueblo, encontraron en esa historia la excusa perfecta para volcar sus temores y prejuicios. Magdalena, ajena a las conversaciones que se cocinaban en las esquinas y los portales, seguía con su rutina en la choza. Las tardes pasaban entre el calor del horno de barro, las puntadas de aguja y el murmullo constante del viento entre los arbustos. Cada día se sentía más parte de ese espacio. Cada rincón del lugar, cada gesto silencioso de Koano le iba enseñando una forma distinta de pertenecer. Una mañana, mientras recogía ramas secas cerca del arroyo, escuchó pasos ligeros entre los matorrales. Al girarse, se encontró con una niña de ojos claros y cabello recogido en 2 trenzas. Era Sara, la hija de Thomas. La niña la miró sin miedo, con una mezcla de curiosidad y timidez. Magdalena se sorprendió, pero no dijo nada. Sara dio un paso adelante, luego otro. Llevaba en las manos un retazo de tela arrugado y una aguja torpemente enhebrada. ¿Podría enseñarme a coser como lo hacía mi madre? La pregunta cayó como piedra en el agua. Magdalena, aún en cuclillas, la observó con el alma encogida. No supo cómo responder de inmediato. Le dolía que esa niña, tan inocente, estuviese ligada a un hombre que tanto daño le había hecho. Pero algo en la expresión de Sara, en la manera en que apretaba el trozo de tela contra el pecho,
Le recordó a ella misma de pequeña, buscando ternura en medio de la soledad. Asintió con suavidad, y así comenzó un ritual secreto entre ambas. Sara volvía cada 2 o 3 días, siempre a escondidas. Llegaba con pequeños trozos de tela, botones sueltos o cintas deshilachadas. Se sentaba junto a Magdalena sobre la alfombra y escuchaba con atención cómo le mostraba a tensar el hilo, a hacer puntadas firmes, a no temer al error. Había en aquellas lecciones una dulzura contenida, una especie de pacto silencioso entre 2 almas que aún no sabían cuánto se necesitaban. Kojano las observaba desde la distancia. Nunca interrumpía. Solo permanecía cerca, alerta, como un guardián invisible. Cuando la niña se marchaba, él solía levantar la mirada hacia el horizonte, como quien anticipa una tormenta que aún no ha tocado la tierra, pero ya sopla en las nubes. Y esa tormenta no tardó en llegar. Una tarde, mientras Sara regresaba al pueblo por el sendero oculto entre arbustos, Thomas la descubrió. La niña, sorprendida y temerosa, no supo mentir. Él no necesitó muchas palabras para entender a dónde había ido. La furia de Thomas no fue explosiva. Fue más bien fría, meticulosa, del tipo que se cocina en silencio antes de estallar con precisión quirúrgica. Esa noche, golpeó la puerta del alcalde Simmons con voz controlada, pero el rostro encendido por la ira. Lo acusó de permitir que un apache criara a su hija. Lo llamó cobarde y le recordó que había sido elegido para preservar los valores del pueblo. Simmons, como siempre, optó por la ambigüedad. Balbuceó frases sobre neutralidad, sobre evitar conflictos, sobre esperar. Pero Thomas no quería espera, quería acción. Al día siguiente, comenzaron a circular propuestas entre los hombres del pueblo. Un grupo de ellos se reunió a las afueras del almacén. Hablaban en voz baja, pero con gestos decididos. Se mencionaron términos como expulsión, protección, decencia. Algunos se oponían con cautela, pero eran los menos. El resto, dominados por la ignorancia o por el miedo, asentían sin saber siquiera contra qué se alzaban. La noticia del encuentro clandestino llegó hasta oídos de la señora Callahan, quien no tardó en presentarse frente al alcalde. Exigió explicaciones, lanzó verdades con su voz seca como sal en herida abierta. Le recordó a Simmons que Magdalena no había cometido crimen alguno, que era una mujer sola y que ese pueblo debía más a su dignidad que a todos los hombres que bebían en la taberna. Simmons la escuchó sin convicción, sin valor, como un hombre que prefiere dejarse arrastrar por la corriente antes que mojarse los pies. Mientras tanto, en la choza de adobe, Magdalena comenzaba a percibir la tensión que se alzaba como un muro invisible. Ya no era solo el modo en que la miraban en el mercado, era el silencio de los vecinos, los pasos que se detenían cuando ella pasaba, los cuchicheos que se apagaban al verla. Incluso Sara dejó de ir. Una semana entera pasó sin rastro de la niña, y aunque Magdalena no dijo palabra, su corazón la echaba de menos con un dolor que la sorprendía. Una tarde, al regresar del pozo, encontró en la entrada de la choza una piedra con un clavo atravesado. No había nota, no había firma, pero el mensaje era claro. Kojano, al ver el objeto, no dijo nada. Lo recogió, lo arrojó al fuego y cerró la puerta con fuerza. Esa noche, el silencio entre ambos fue más denso que nunca. Magdalena quiso preguntar qué harían, pero sus labios no se abrieron. En su interior, sin embargo, comenzó a nacer algo que no conocía. Una mezcla de miedo y de valentía, una necesidad urgente de no dejarse quebrar. Y en medio de esa incertidumbre, cuando todo parecía tambalear, comprendió que ya no era una huésped en esa tierra, que esa choza, ese hombre silencioso y hasta ese dolor creciente eran parte de ella, que, a pesar de todo, se había echado raíces en tierra hostil, y que ya no huiría. No esta vez. El cielo sobre Cedar Creek se cubrió de nubes densas al caer la tarde. El aire, que por días había sido seco y áspero, se volvió húmedo, cargado de electricidad contenida. Los animales se recogieron temprano,
Los gallos callaron antes de tiempo y el viento empezó a soplar con una cadencia irregular, como si la tierra se preparara para una confesión largamente postergada. En la choza de barro y piedra, Magdalena cerró la manta que servía de puerta y reforzó los bordes con piedras más grandes. El aroma a leña húmeda y tierra mojada se filtraba por las rendijas, anunciando que no habría calma esa noche. Dentro, la oscuridad se asentaba con suavidad, apenas rota por la tenue luz del fuego que crepitaba bajo la olla de hierro. Las sombras danzaban sobre las paredes, como si quisieran contar sus propias historias en silencio. Kohano entró poco después, empapado hasta los hombros. Sus pasos eran firmes, pero el cansancio se dibujaba en sus facciones. Se quitó la manta empapada, la extendió junto al fuego y se sentó sobre una piel seca sin emitir palabra. Magdalena lo observó en silencio mientras vertía un poco de agua caliente en 2 cuencos de barro. Le ofreció uno y se sentó frente a él, al otro lado del fuego, con las piernas cruzadas bajo la falda. La lluvia comenzó a golpear con fuerza el techo de ramas y barro endurecido. El sonido era constante, envolvente, como un tambor sagrado que lo cubría todo. Afuera, la noche era un murmullo de truenos lejanos y viento agitado. Adentro, solo había el crujir del fuego y la respiración acompasada de 2 almas sentadas frente a frente. Por largos minutos ninguno habló. Fue Magdalena quien rompió el silencio, con una voz baja, como si al pronunciar las palabras sintiera que traicionaba un pacto secreto. Tenía 12 años cuando ocurrió, la noche del incendio. Kohano levantó la vista. No dijo nada, pero sus ojos la buscaron con atención profunda. Estaba con mi madre en la cocina. Ella preparaba pan para la fiesta patronal. Había risas y olor a canela. Entonces, escuchamos un estruendo. Nadie supo decir de dónde vino. El aceite, el horno, el techo. Todo ardió en segundos. El fuego lo devoró todo. Magdalena apretó el cuenco entre sus manos. Intenté sacarla, pero ya era tarde. Solo recuerdo su voz diciéndome que corriera, que salvara lo que quedaba de mí. La lluvia golpeó con más fuerza el techo. Magdalena tragó saliva. Las lágrimas se deslizaban por su rostro sin que ella las limpiara. Nunca me perdoné por salir, nunca. El silencio que siguió no fue incómodo, fue hondo, como si las paredes de barro contuvieran la respiración de ambos. Kohano no la miró de inmediato. Bajó la vista hacia el fuego, y cuando habló, lo hizo en un tono tan bajo que casi se confundía con el crepitar de las brasas. Mi esposa se llamaba Nahele. Magdalena levantó la mirada. Era hija de un anciano sabio. Tenía los ojos como el cielo antes de la tormenta. Me fue prometida desde niño. Caminábamos juntos por los senderos del bosque, hablábamos con los árboles, cantábamos a los espíritus de la tierra. Ella creía que todo podía ser curado. Un trueno retumbó en la distancia. Kohano mantuvo la vista en el fuego. Un día los soldados llegaron. Querían tierras, querían obediencia, querían miedo. Mi pueblo no quiso ceder. Quemaron las casas. Dispararon. Mi esposa intentó proteger a un niño. Le dispararon en el pecho. Cayó en mis brazos. Murió sin gritar. Murió mirándome, como si me perdonara por seguir vivo. El fuego se agachó en sus llamas, como si las palabras hubieran hecho mella en él también. Magdalena no pudo contener un sollozo. El dolor que él cargaba tenía otro rostro, otra forma, pero era tan profundo como el suyo. Las cicatrices de ambos no estaban solo en la piel, estaban en los silencios que arrastraban, en las noches sin sueños, en los gestos contenidos. Durante unos minutos no hubo palabras. Solo el sonido de la lluvia cayendo como bendición y castigo sobre un techo frágil. Kohano extendió lentamente una mano hacia el cuenco vacío que Magdalena sostenía, y al tomarlo, su dedo rozó el de ella. Fue apenas un instante, un roce, pero en ese contacto hubo algo más que calor. Hubo reconocimiento, huellas que se tocaban, no para llenarse, sino para acompañarse en el vacío. Magdalena no retiró la mano, la dejó allí, suspendida, y luego, sin pensar, sin razonar, la colocó suavemente sobre la mano de él. Kohano la miró.
Fue la primera vez que sus ojos se encontraron sin reservas. Y allí, en ese cruce de miradas, no hubo promesas, ni preguntas, ni juramentos. Solo la aceptación serena de lo que eran. Dos seres rotos por la vida, pero aún capaces de dar algo, de sostener algo, de no huir. El fuego crepitó más fuerte, como si quisiera acompañar aquel pacto mudo. La lluvia siguió cayendo con fuerza sobre el mundo, pero dentro de la choza ya no había frío. Había brasas, y brasas suficientes para calentar dos almas que, sin saberlo, habían esperado demasiado tiempo por aquella noche. Magdalena apretó con suavidad los dedos de Kojano, y él, sin decir palabra, correspondió. Fue un gesto silencioso, pero cargado de todo lo que aún no sabían decirse. En ese roce leve se selló una promesa muda, pero al otro lado de los muros de barro, la sombra del odio comenzaba a deslizarse. La noche caía con una calma engañosa sobre los llanos polvorientos que rodeaban Cedar Creek. Un silencio espeso cubría la tierra, roto únicamente por el canto intermitente de los grillos y el leve crujido de las ramas bajo el viento templado. En la choza de adobe, Magdalena acomodaba las cobijas con esmero, mientras Kojano tallaba en madera una figura que parecía un animal dormido. La luz del fuego bañaba la estancia con un resplandor cálido, y por unos momentos el mundo parecía ajeno al juicio y al desprecio. Pero la paz en tierra hostil siempre es breve. Pasada la medianoche, el primer estruendo llegó como un golpe seco contra la pared lateral. Magdalena se incorporó con el corazón en la garganta. Luego vino el segundo. Una piedra que atravesó el techo de ramas cayendo cerca del fuego. Kojano se levantó de inmediato, tomó su cuchillo y se colocó frente a la puerta como un centinela. Afuera, voces ebrias vociferaban improperios entre carcajadas desfiguradas por la rabia. Eran hombres del pueblo, colonos de rostros conocidos, encendidos por el alcohol y por las palabras venenosas de Thomas Whitaker. No venían a hablar, venían a herir. «¡Sal, Apache!», gritó uno con voz arrastrada. «¡Devuelve lo que no es tuyo! ¡Ella no es de tu raza!», gritó otro, mientras una botella vacía estallaba contra una piedra cercana. Kojano se mantuvo firme. Su cuerpo, erguido frente a la entrada, era una muralla de carne y voluntad. Magdalena, a pocos pasos detrás de él, sintió cómo el miedo se colaba en su piel como escarcha. Sin embargo, no gritó, no huyó. Avanzó hasta tocar suavemente el brazo de Kojano, como si ese roce fuera suficiente para decir: «Estoy contigo». Una piedra más cruzó el aire, esta vez golpeando el costado de la choza con tal fuerza que derribó parte del barro seco. Los insultos se multiplicaron. El fuego titilaba débilmente. Dentro, el aire se tornaba más espeso, y cada minuto que pasaba parecía una eternidad contenida en la respiración contenida de ambos. De pronto, una voz conocida se impuso entre el tumulto. «Esto no puede continuar. Ese salvaje se ha llevado a una mujer blanca, y ustedes lo celebran con silencio». Thomas Whitaker emergió del grupo, con el rostro enrojecido por la ira y la bebida. Señalaba la choza como si acusara a una plaga. Sus ojos, turbios por la rabia, buscaban al alcalde, que había llegado minutos antes, llamado por los gritos. El alcalde Simmons, aún con la chaqueta mal abotonada y el rostro somnoliento, se mantenía de pie al borde del tumulto. Intentaba calmar a los hombres con gestos torpes y palabras que nadie escuchaba. «Exijo que expulsen a ese hombre. Ha mancillado a una mujer de nuestra comunidad», bramó Thomas. «Si la ley no lo detiene, lo haremos nosotros». Una nueva piedra fue lanzada, esta vez impactando cerca de la entrada. Kojano retrocedió un paso, cubriendo a Magdalena con el cuerpo. Ella, instintivamente, lo sujetó del brazo. Su rostro, pese al miedo, no mostraba debilidad, sino una mezcla de indignación y temblor contenido. Entonces, sin decir palabra, Magdalena se adelantó. Se colocó entre Kojano y la puerta, y con pasos decididos cruzó el umbral, quedando expuesta ante la multitud encendida. Los hombres callaron por un instante. La visión de ella, erguida, con el rostro iluminado por la luna y las cicatrices visibles bajo la trenza suelta, provocó un murmullo general.
No soy propiedad de nadie, dijo con voz clara, aunque su pecho subía y bajaba con fuerza. Nadie me ha robado, nadie me ha comprado. Vine a este pueblo engañada, rechazada y humillada. Y este hombre, al que llaman salvaje, fue el único que me ofreció dignidad sin condiciones. Algunas mujeres en la multitud bajaron la mirada. Un par de ancianos intercambiaron miradas incómodas. La señora Callahan, que había llegado alertada por el escándalo, avanzó entre los hombres como un relámpago de carácter. «¡Basta de cobardía!», exclamó. «¿Atacar a una mujer en la noche? ¿A una pareja sola? ¿Eso es lo que ahora llaman justicia?». El silencio fue pesado. Thomas, con los ojos desencajados, se adelantó un paso. «Ella no sabe lo que hace. Está confundida, ha sido manipulada». Magdalena lo miró de frente. «Fui manipulada cuando me escribiste aquellas cartas, ocultando tu desprecio, cuando me usaste como una solución para tu casa, pero no como una persona. No ahora». Su voz no temblaba. Era la voz de alguien que, habiendo perdido todo, ya no temía perder nada. El alcalde Simmons carraspeó, incómodo. Miró a Thomas, luego a la multitud, y finalmente a Magdalena. Pero no tomó partido. No alzó la voz. Solo dijo, con tono evasivo: «Esto se está saliendo de control. Regresen a sus casas. Habrá una reunión formal. Discutiremos esto más adelante». Los hombres, desinflados por la intervención de las mujeres, comenzaron a dispersarse. Unos lo hicieron con vergüenza, otros con rencor en los ojos. Thomas, inmóvil por unos segundos, lanzó una última mirada de desprecio hacia Koano, que seguía de pie en la puerta, silencioso como una piedra sagrada. Cuando la plaza quedó vacía, Magdalena regresó al interior de la choza. Cerró la manta con manos temblorosas y se recostó junto al fuego sin decir nada. Koano se acercó, se agachó frente a ella y le ofreció un cuenco de agua. Ella lo tomó, pero no bebió, solo lo miró. «Gracias», murmuró. Él asintió con un gesto leve. En ese momento, bajo el techo de ramas desgastadas, rodeados de escombros, de silencio y de fuego que resistía, supieron que algo había cambiado. No en los demás, no en el pueblo, en ellos. En lo que comenzaban a construir con miradas, con gestos, con decisiones valientes que desafiaban a una sociedad que no sabía cómo amar sin condiciones. Y aunque la amenaza aún flotaba como polvo en el aire, el vínculo entre ellos se había vuelto más fuerte. No por lo que habían dicho, sino por lo que se habían atrevido a no callar. Los días que siguieron al ataque en la choza fueron silenciosos y tensos, como si el viento mismo contuviera la respiración del pueblo. Los rostros se cerraban al paso de Magdalena, las puertas se entornaban con lentitud, y los saludos, antes escasos, desaparecieron por completo. Sin embargo, la choza resistía. El fuego seguía ardiendo, y dentro de sus paredes de barro, una semilla de valor comenzaba a germinar con fuerza insospechada. Magdalena ya no era la mujer que llegó con un baúl y un nombre marchito por la vergüenza. Había descubierto, entre el polvo y las miradas afiladas, que no se nace valiente, sino que se aprende a hacerlo. Fue en uno de esos amaneceres nublados, cuando las nubes tapaban el sol como si lo resguardaran, que Magdalena observó a un grupo de niños indígenas jugando entre los arbustos cercanos a la choza. No se acercaban demasiado. Se escondían entre las ramas, mirándola con una mezcla de temor y fascinación. Ella no los espantó. Se limitó a sentarse junto al horno, con su costura entre las manos, y a silbar una melodía suave que su madre le cantaba cuando el mundo aún era tibio. Pasaron 2 días antes de que una niña se atreviera a cruzar el umbral invisible. Tenía el cabello trenzado con cordones de lana y los pies descalzos cubiertos de polvo. Se acercó con timidez, sosteniendo entre las manos un trozo de papel arrugado y un carboncillo. No dijo nada. Solo extendió el papel hacia Magdalena y esperó. Magdalena comprendió de inmediato. La sentó a su lado, le dibujó una letra en el suelo con un palo, y la niña la repitió con manos inseguras. Al día siguiente, eran 3, luego 5. Para la semana siguiente, una docena de niños se reunía cada tarde junto a la choza, sentados en el suelo,
formando letras con piedras, trazando sílabas en la arena, aprendiendo a nombrar el mundo con nuevos sonidos. No había aula, ni pizarras, ni pupitres. Solo tierra, sombra y una voz que les hablaba con paciencia. Magdalena no enseñaba por deber. Enseñaba porque era su modo de sanar. Cada letra que trazaban esos niños era una herida suya que se cerraba lentamente. Era como si, al darles palabras, también le devolviera sentido a las suyas. Pero no todos veían con buenos ojos aquel gesto. Desde la iglesia del pueblo, el padre McDougall observaba con creciente incomodidad la presencia de Magdalena entre los apaches. La consideraba una mujer perdida, corrompida por la costumbre ajena y ahora peligrosa. Enseñar a leer a los niños indígenas era, para él, un acto de rebelión. Las escrituras, repetía en voz alta durante sus sermones, debían llegar a las almas por medio de los hombres de Dios, no por mujeres marcadas por el pecado y la desobediencia. Los rumores volvieron a circular con fuerza. Magdalena fue llamada bruja, instigadora, instrumento de confusión. Algunos colonos llegaron a sugerir que su presencia provocaba el enojo de Dios, señalando las lluvias que se retrasaban como castigo divino. El ambiente ya cargado comenzó a enrarecerse de nuevo. Una tarde, mientras Magdalena limpiaba los restos de leña junto al hogar, Cojano regresó con el rostro sombrío. Colocó sobre la mesa un fardo de raíces y se quedó en silencio más de lo habitual. Magdalena lo miró con atención. Sabía leerlo más allá de las palabras. «Hoy dijeron que si sigues enseñando alguien podría hacerte daño», dijo él, sin alzar la voz. Ella se detuvo en seco. «¿Quién?» «No importa quién, lo piensan, y si lo piensan lo harán». Magdalena se acercó con las manos manchadas de hollín. «¿Tú también crees que debo callar?» Cojano la miró, largo, profundo. Sus ojos no tenían dureza, pero sí un temor contenido, ese miedo silencioso que solo sienten quienes han perdido antes. «No quiero verte sangrar», respondió. Ella lo miró con ternura y dolor. Acarició su brazo con lentitud, como quien no desea apurar el contacto. «Ya sangré muchas veces, no por enseñar, sino por callar». Esa noche no hablaron más. El silencio no fue distancia, sino respeto. Al amanecer siguiente, mientras ordenaba unos trozos de tela dentro del baúl, Magdalena encontró una carta sellada. Había llegado días antes, dejada por un arriero del sur. El sobre estaba ligeramente sucio por el viaje, pero el nombre en la portada era claro: Magdalena Cordero. La abrió con manos temblorosas. Era una carta de su primo Esteban, desde Veracruz, un hombre al que no veía desde su niñez. Le hablaba con cortesía, pero también con una compasión que ella no había pedido. Le ofrecía un lugar en su hacienda, una habitación propia, pan caliente y paz. Le decía que, aunque la familia no comprendía sus decisiones, aún había lugar para ella, lejos de esa tierra seca, lejos de la vergüenza. Magdalena leyó la carta una vez, luego otra. No sintió alivio, no sintió esperanza. Sintió, simplemente, que aquel ofrecimiento no era para la mujer que ahora era, sino para la niña que todos querían rescatar de un incendio que ya no ardía. Doblando la carta con cuidado, la guardó en el fondo del baúl, debajo de las prendas que ya no usaba. La escondió no por vergüenza, sino porque no necesitaba decidir de inmediato, porque en el fondo lo sabía. Aquel papel ofrecía abrigo, pero no destino, y su destino ya había echado raíces en tierra dura. Al caer la tarde, los niños regresaron, uno a uno. Traían flores silvestres, piedras lisas, trozos de madera con letras mal dibujadas. Se sentaron a su alrededor como cada día. Magdalena se arrodilló en la tierra, tomó una rama seca y comenzó a trazar una palabra. «Kichi», dijo una niña. «¿Qué significa?», preguntó Magdalena. «Valiente», respondió la niña con una sonrisa limpia. El sol se ocultaba detrás de las colinas, tiñendo el cielo de cobre y púrpura. Y en medio de ese instante simple, rodeada de pequeños corazones que aún no sabían odiar, Magdalena supo que, pasara lo que pasara, ya no pertenecía al lugar de donde vino.
ni siquiera a este que aún la juzgaba. Pertenecía a su elección, a la que había hecho con el alma. Y esa elección tenía nombre, tenía rostro, y tenía manos que la habían sostenido en silencio cuando todos se alejaron. El aire aquella mañana era más fresco de lo habitual, como si la tierra se hubiera cubierto de un velo de silencio. Las ramas de los mezquites se mecían con suavidad, el cielo estaba claro y los pájaros cantaban con una insistencia que presagiaba algo incierto. Magdalena preparaba un pequeño morral con pedazos de pan endurecido y frutos secos. Koano se disponía a salir en busca de raíces medicinales a una zona donde solo él se aventuraba, cerca de los riscos que bordeaban el valle. Había dicho que no tardaría. Ella lo creyó. Él se marchó como siempre, con paso firme, mirada alerta y el rostro vuelto hacia el horizonte, donde la tierra rojiza se extendía como un mar de piedra y polvo. Magdalena lo observó hasta que su figura desapareció tras una línea de arbustos. Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. El sol subió, el viento cambió de dirección y la quietud se volvió densa. Magdalena intentó concentrarse en sus labores, pero algo en su pecho palpitaba con un ritmo extraño, como un presentimiento que no sabía explicar. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste y Koano aún no regresaba, ella salió de la choza, tomó un bastón de madera, un cuchillo pequeño, y comenzó a caminar por el sendero que él solía tomar. El polvo se pegaba a sus botas y el sudor le bajaba por las sienes, pero no se detuvo. Llamó su nombre una vez, luego otra. Solo el eco le respondió, frío, indiferente. Fue al pie de un risco que lo encontró. Koano yacía en el suelo, con la pierna atrapada por una trampa oxidada, oculta entre las hierbas. Había sangre seca en su pantalón, su rostro estaba pálido, cubierto de polvo, y sus labios, agrietados por la fiebre, apenas murmuraban palabras inconexas. Magdalena corrió hacia él, cayó de rodillas y con manos temblorosas intentó liberar la trampa. La herida era profunda, irregular, cruel. Con esfuerzo, logró abrir el hierro y liberarlo, pero el daño ya estaba hecho. Con el corazón agitado, rasgó parte de su falda y vendó la pierna con fuerza. Luego, como pudo, lo cargó sobre su espalda, sujetándolo con el morral y una cuerda improvisada. El camino de regreso fue una batalla contra el tiempo, contra el miedo, contra el peso del hombre que ahora dependía de ella como nunca antes. El sudor le empapaba el cabello, las piernas le flaqueaban y el cuerpo le dolía, pero no se detuvo. Ni una vez. Lo llevó hasta la choza, lo recostó sobre las pieles junto al fuego y encendió la lumbre con manos heridas por el esfuerzo. Durante 3 días y 3 noches, Magdalena no se alejó de su lado. Le cambió los vendajes, le humedeció los labios con infusiones de hierbas, le hablaba con voz serena mientras limpiaba la herida, aunque él no respondía. Sus ojos abrían apenas un hilo, su respiración era superficial, y sus labios repetían palabras en su lengua natal, incomprensibles, salvo una. Cali, murmuraba a veces con voz lejana. Magdalena no sabía su significado, pero lo anotó en su memoria como un conjuro sagrado. El 4.º día, la fiebre no cedía. La herida seguía supurando, y su cuerpo temblaba. Magdalena se sentó a su lado y le tomó la mano. Por primera vez, sus dedos buscaron los de él con desesperación. «No me dejes», susurró con la voz quebrada por la angustia. «No ahora, no así». Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin contención. Acarició su frente, rozó su cabello húmedo por la fiebre y le habló al oído como si sus palabras pudieran detener el tiempo. «Te amo, Koano», dijo finalmente en un hilo de voz. No sé cuándo ocurrió, no sé cómo, pero lo sé. Lo siento en cada rincón de mi cuerpo, en cada paso que doy sobre esta tierra. Eres lo único que me ancla, lo único que me hizo creer que podía volver a respirar sin miedo. Él abrió los ojos, apenas una línea. Magdalena se inclinó más cerca, buscando su mirada. Fue entonces cuando lo escuchó. «Eres mi hogar», murmuró, y cerró los ojos con lentitud.
Ella apretó su mano con fuerza, llorando en silencio, sin gritar, como quien ha aprendido a vivir con el dolor pegado al alma. Aquella noche no durmió. Se quedó a su lado, velándolo como a un altar, alimentando el fuego con ramas secas, cambiando compresas, orando a un Dios que no siempre parecía escuchar. Fue durante esa larga noche, mientras las brasas ardían como corazones abiertos, que tomó una decisión. Se levantó, fue hasta el baúl, lo abrió con delicadeza y buscó en el fondo la carta de su primo Esteban. Sus dedos la sostuvieron por un momento. Leyó la primera línea, sintió el peso de las palabras escritas con buenas intenciones y con lástima, y supo que no volvería a ese lugar, que esa puerta ya estaba cerrada para siempre. Se acercó al fuego, y sin dramatismos, sin ceremonia, dejó caer la carta sobre las llamas. El papel se curvó, se ennegreció y desapareció entre chispas silenciosas. Magdalena no apartó la vista hasta que no quedó ni rastro. Era su manera de sellar un pacto con lo que ahora era suyo. Esta tierra, este hombre, este destino elegido. Al amanecer, la fiebre comenzó a ceder. Cojano respiraba más tranquilo. El color regresaba lentamente a su rostro y los murmullos delirantes fueron reemplazados por un silencio profundo. Magdalena se inclinó sobre él y besó su frente, como una promesa silenciosa. La luz dorada del sol se filtraba entre las rendijas del techo, acariciando los rostros de ambos. Y en ese rincón humilde del mundo, donde la vida pendía de un hilo fino como el humo, una mujer se quedaba a velar por el hombre que ya era parte de su alma. Porque el amor, cuando nace en la herida, es más fuerte que la muerte. Y porque, sin saberlo aún, Magdalena ya no era la misma. Ya no solo resistía, ahora elegía, y en su elección nacía un futuro. El invierno había comenzado a posarse sobre Cedar Creek con pasos sigilosos. Las noches eran más largas, el viento soplaba con un susurro helado, y el olor a madera quemada flotaba en el aire como un perfume inevitable. Las ramas secas de los árboles crujían bajo los pies y las colinas dormían bajo un manto pálido de escarcha. Pero dentro de la choza, el calor no venía solo del fuego. Venía de la esperanza, del pulso que regresaba, del resplandor tenue de una vida que se negaba a ceder. Cojano se recuperaba con lentitud. Cada día su respiración se hacía más firme, su voz más clara, su mirada más presente. No hablaba mucho, pero cuando sus ojos se encontraban con los de Magdalena, no hacía falta que dijera palabra alguna. Ella le hablaba al preparar sus infusiones, al remojar los vendajes, al acomodar las pieles donde él descansaba. Le contaba cosas pequeñas, cómo se habían alargado las sombras, cómo los pájaros migraban en silencio, cómo los niños de la comunidad apache seguían practicando sus letras en la tierra húmeda. La herida de su pierna sanaba, pero el verdadero milagro era el renacer que se tejía en silencio entre ellos, en la manera en que él la seguía con la mirada cuando creía que no lo notaba, en la forma en que ella rozaba su frente con los dedos al cambiarle las vendas. Ninguno hablaba de amor, ninguno lo necesitaba. El amor ya estaba allí, respirando con ellos, posado sobre la mesa, entre el barro de las paredes, junto al humo que ascendía hacia el techo. El pueblo, mientras tanto, no era el mismo. La historia del ataque, la firmeza con la que Magdalena había enfrentado a Thomas, y el hecho de que ella no se hubiera marchado aun cuando tuvo la oportunidad, comenzaron a cambiar algunas miradas. Unos murmuraban que no debía haberse quedado, otros que ya no era una extraña. Unos la llamaban obstinada, otros valiente. El juicio aún vivía entre ellos, pero el respeto, aunque a regañadientes, comenzaba a abrir grietas. Fue la señora Callahan quien, sin previo aviso, irrumpió una tarde en la choza, envuelta en su capa negra y con los cabellos grises recogidos con una cinta de lana. «Este pueblo se está muriendo de frío», declaró sin rodeos. «Y no por el invierno». Magdalena la miró con una sonrisa tenue. Aquel tono seco, tan propio de ella, siempre escondía algo más. «He pensado en hacer una feria», continuó la viuda,
mientras se sacudía el polvo de las botas. Algo sencillo: panes, artesanías, danzas. Antes lo hacíamos cada diciembre. Era nuestra manera de recordar que aún sabíamos convivir. Koano, recostado cerca del fuego, observó en silencio. Magdalena, sin preguntar más, se acercó y tomó la mano de la mujer. Ayudaremos en lo que podamos. Durante los días siguientes, la choza se convirtió en un pequeño centro de ideas. Magdalena organizó las tareas con precisión. La señora Callahan coordinaba a las mujeres del pueblo, mientras ella, con el apoyo de algunos jóvenes de la comunidad apache, tejía mantas, recogía ramas secas para decorar la plaza y enseñaba a los niños a preparar pequeñas representaciones con canciones. Pero fue una tarde, mientras observaba a los pequeños bailar entre los arbustos, que tuvo una idea más osada. Se acercó a Callahan con los ojos brillando y las mejillas encendidas. «Quiero que la danza principal la hagan juntos», dijo. «Niños blancos y niños apaches». La viuda la miró en silencio. Tardó un momento en responder. «Eso no será fácil». «Nada de esto lo ha sido», respondió Magdalena con firmeza. El anuncio de la feria se corrió por el pueblo como un susurro amable. Algunos se mostraron indiferentes, otros entusiasmados. Pero cuando se supo de la danza mixta, las opiniones se dividieron como el agua ante la piedra. Thomas fue el primero en alzar la voz. En la plaza, en la iglesia, en la taberna. Habló del peligro de mezclar tradiciones, de la pérdida de valores, del escándalo que suponía que su hija, la pequeña Sara, hubiese sido instruida por una mujer que, según él, había perdido el juicio. Pero para su sorpresa, su hija no se escondió. No bajó la mirada. No huyó. Fue una mañana, durante los ensayos frente a la capilla abandonada, cuando Thomas apareció de improviso. Con el rostro endurecido por la furia, se acercó a su hija, la tomó del brazo y la apartó. «Tú no vas a bailar con ellos», dijo con voz áspera. Sara, de apenas 10 años, lo miró con una serenidad impropia de su edad. Se soltó despacio, y con los ojos bien abiertos, respondió: «Ella me enseñó a no tener miedo, y tú me enseñaste a callar». Thomas palideció, no encontró palabras. Se marchó entre murmullos, mientras algunos padres bajaban la vista y otros comenzaban a cuestionarse si quizás... La niña tenía razón. La feria llegó con el primer día de diciembre. El aire olía a pan horneado, a cera derretida, a madera húmeda. Las fogatas fueron encendidas al atardecer, y las mantas colgadas sobre las ramas daban a la plaza un aire festivo. Los niños, vestidos con sus mejores ropas, se reunieron en el centro, tomados de la mano. No había distinción entre colores de piel, entre trenzas apretadas o cabellos rubios. Solo risas, ojos brillantes y pasos desacompasados de pura emoción. Magdalena los observaba desde un costado. Vestía una falda oscura, una blusa bordada por sus propias manos y el cabello recogido con una cinta azul. Sus cicatrices estaban visibles. No intentaba ocultarlas. Ya no. A su lado, Kohano se sostenía con un bastón, aún débil pero de pie. Llevaba un chal tejido sobre los hombros y una mirada serena que abarcaba más que la plaza. Abrazaba el momento, el silencio de los que ya no juzgaban, el temblor de los que aún aprendían a mirar sin desprecio. Cuando los niños comenzaron a danzar, la plaza entera se detuvo. Fue entonces que algo cambió. Los murmullos cesaron, las miradas se ablandaron, y los corazones, endurecidos por el tiempo, comenzaron a recordar que en lo simple aún habitaba la verdad. La feria no duró más de 3 horas, pero su eco se quedó entre las calles de Cedar Creek por muchos días. Algunos siguieron cerrando las puertas con más fuerza que antes. Pero otros comenzaron a abrirlas con suavidad. Un saludo, una ofrenda de pan, una mirada sin juicio. Y en medio de ese renacer, Magdalena supo que algo importante había comenzado a transformarse. No afuera, no en la feria, sino dentro de ella, dentro de él. Porque hay batallas que no se ganan con espadas, sino con dignidad. Y hay amores que no se anuncian con besos, sino con la firmeza de un paso dado en dirección al otro, aun cuando el camino esté sembrado de miedo. Y ellos ya habían comenzado a caminarlo, juntos. El cielo sobre Cedar Creek
Amaneció despejado, como si la misma tierra hubiese querido otorgar un respiro al pueblo que por semanas vivió entre susurros y divisiones. La feria seguía desplegada en la plaza central, guirnaldas de ramas secas, cintas tejidas por las mujeres del poblado y adornos de colores terrosos colgaban entre los postes de madera, danzando con la brisa. El aire olía a pan recién horneado, a maíz tostado y a canela. A esperanza. Magdalena despertó con el corazón agitado. Esa mañana no era como las demás. Había algo distinto en el murmullo de los árboles, en el silencio con que Cojano la había mirado al abrir los ojos. Ya no se trataba solo de resistir. Había llegado el momento de hablar. Las voces infantiles llenaban la plaza desde temprano. Los niños, aún con las mejillas enrojecidas por el frío, corrían entre los puestos de dulces, vestidos con sus trajes de algodón, y algunos llevaban cintas azules atadas en los brazos. Un gesto espontáneo que nació entre ellos y se convirtió en símbolo silencioso de paz. La comunidad apache se encontraba presente, no desde la sombra, sino mezclada entre los demás, compartiendo pan, juegos y miradas cada vez menos esquivas. En el centro del lugar, sobre una pequeña tarima improvisada con tablones rescatados del antiguo granero, se levantaba un estrado adornado con flores del desierto. Allí se presentaban los bailes, las canciones de los niños y las lecturas de algunos poemas. Era un lugar simple, pero sagrado en esa jornada. Y esa tarde sería el lugar donde Magdalena alzaría la voz. Cojano no podía acompañarla hasta allí. Aún caminaba con dificultad y permanecía junto a la señora Callahan, sentado bajo el toldo de una carreta, donde podía verla sin ser visto del todo. Llevaba puesto el chal que ella le había tejido, y entre sus dedos sostenía el colgante con la piedra pálida que algún día perteneció a Nahele. Sus ojos seguían cada movimiento de Magdalena, con la intensidad de quien mira no solo con amor, sino con profunda admiración. Cuando el bullicio menguó, y el alcalde, con gesto vacilante, anunció su nombre, Magdalena subió al estrado con la espalda erguida y la mirada firme. No llevaba maquillaje, ni adornos, ni velo alguno que ocultara las cicatrices que marcaban su rostro. Estaba vestida con una blusa clara de lino, bordada con hilos sencillos, y una falda oscura que se movía con suavidad al ritmo de sus pasos. Al llegar al centro, guardó silencio. No por inseguridad, sino porque sabía que a veces el silencio es lo que abre los corazones. Sus ojos recorrieron a la multitud. Reconoció rostros hostiles, pero también miradas nuevas. Ojos que antes la esquivaban y ahora la sostenían con respeto. Respiró hondo, y entonces comenzó a hablar. Cuando llegué a este pueblo, dijo, con una voz firme que parecía surgir no de la garganta, sino del alma. Lo hice con miedo, con una carta en la mano y una promesa en el corazón, pero también con cicatrices, algunas visibles, otras mucho más profundas. Nadie se movió. El viento pareció detenerse para escucharla. Me miraron como a una intrusa, como a alguien que venía a romper su orden, su paz. Pero yo no traía armas, ni reclamos, solo traía mi historia, mi rostro marcado, mi esperanza, y sé que eso fue suficiente para muchos de ustedes, para rechazarme. Magdalena bajó ligeramente la mirada, no para ocultarse, sino para darles espacio a sus palabras. Yo aprendí que el dolor no se grita, se calla, se esconde, se cubre con telas, con sonrisas fingidas, con silencios, pero el amor verdadero no pide belleza, ni perfección. El amor reconoce el alma, la cicatriz de otro, la herida ajena que nos duele como si fuera propia. Al fondo, Cojano cerró los ojos. Un brillo húmedo se acumulaba en sus pestañas, pero no cayó. No aún. Yo no vine a dividir este pueblo, continuó Magdalena. Vine a empezar de nuevo, pero aquí aprendí que empezar no siempre es bienvenido, que a veces, para que florezca algo nuevo, primero hay que remover la tierra vieja, y eso duele. Algunos vecinos inclinaron la cabeza. Otros cruzaron los brazos, pero nadie interrumpió. Hoy me paro aquí no para pedir permiso, ni para exigir justicia.
Me paro para decirles que el amor que ustedes llamaron escándalo, para mí fue salvación. Que el hombre a quien muchos señalaron como salvaje fue quien me trató con más dignidad que nadie en este lugar. Que no me eligió por lástima, y que yo tampoco lo elegí por desesperación. Nos elegimos porque ambos supimos ver más allá de las heridas. Un murmullo recorrió la plaza. El alcalde desde un costado bajó los ojos con vergüenza. Caminó lentamente hacia la tarima. Subió los escalones de madera con pasos pesados y se colocó a su lado. Magdalena le dirigió una mirada serena. El hombre despejó su garganta y habló con voz contenida. Yo cometí un error, varios. No hice nada cuando se debía. No detuve a quienes atacaron ni protegí a quienes necesitaban protección. Creí que el silencio me eximía, pero estaba equivocado. Hoy pido disculpas. A usted, señora, y a todos los que esperaban algo distinto de mí. Un aplauso aislado se escuchó entre la multitud, luego otro y otro más, hasta que el sonido se convirtió en una ola tímida pero honesta. Thomas, en un rincón, permanecía de pie, el rostro contraído, la mandíbula tensa. Su hija Sara, a unos metros, lo observaba sin acercarse. Cuando notó que todos comenzaban a aplaudir, dio un paso atrás. Su sombra pareció encogerse. Sin decir palabra, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Nadie lo detuvo. Nadie lo siguió. Desde la sombra de la carreta, Cojano respiró hondo. Su cuerpo aún resentía la herida, pero su corazón latía con fuerza. Al ver a Magdalena sobre el estrado, iluminada por la luz del atardecer, sintió que el mundo se acomodaba de nuevo en su sitio. No había elegido amarla. Su alma la había reconocido, como se reconoce el camino de regreso a casa. Cuando Magdalena bajó del estrado, se abrió paso entre la gente con calma. Caminó hasta donde estaba él. Nadie se interpuso. Algunos se hacían a un lado, otros la miraban con respeto recién aprendido. Ella se detuvo frente a Cojano. Él alzó la vista, y en sus ojos, la emoción era tan evidente como la línea de cicatriz que cruzaba su pecho. ¿Me escuchaste?, preguntó ella, apenas un susurro. Él asintió. Desde aquí, respondió con voz baja. Cada palabra. Ella tomó su mano con delicadeza. El calor de los dedos de él fue suficiente para disipar cualquier resto de duda. Entonces ya lo sabes todo, dijo ella. Cojano le sostuvo la mirada. Luego, con los labios apenas temblando, murmuró: Cásate conmigo, no por deber, por amor, por lo que somos, por lo que resistimos. Magdalena no respondió con palabras, solo inclinó levemente el rostro y dejó que su frente tocara la de él. En ese gesto, silencioso y eterno, quedó sellada una promesa. El pueblo entero guardó silencio. Nadie interrumpió. Nadie se atrevió a negarles ese momento. Porque en Cedar Creek, por primera vez en mucho tiempo, el amor había hablado más fuerte que el miedo. El amanecer se derramó sobre Cedar Creek como un suspiro largo y cálido. La luz dorada del sol acarició las copas de los mezquites, tiñendo el aire con un fulgor sereno, casi sagrado. El viento del desierto, siempre inquieto, se movía con lentitud aquella mañana, como si comprendiera que algo extraordinario estaba por ocurrir. Desde temprano, la plaza del pueblo comenzó a transformarse. Mujeres blancas y apaches tejían juntas las últimas guirnaldas de flores silvestres, entrelazando ramas secas con cintas de colores tierra. Los hombres levantaban con esmero un altar de madera cruda, adornado con piedras lisas recogidas del arroyo y paños bordados a mano. No había lujos, pero todo respiraba belleza. Era una celebración tejida con respeto, paciencia y esperanza. En la pequeña choza de adobe, al borde del asentamiento, Magdalena contemplaba su reflejo en un espejo envejecido, sostenido por la viuda Callahan. El vestido de lino crudo, de mangas largas y bordado en el cuello con hilo de palma, caía con elegancia sobre su cuerpo. Había sido cosido por ella misma, puntada tras puntada, en las noches silenciosas junto al fuego. No era blanco, ni ostentoso, pero era suyo, como cada decisión tomada desde que puso un pie en esa tierra.
Sobre su cabello recogido con sencillez, descansaba una corona de flores del desierto. Manzanillas salvajes, pequeñas lavandas, algunas ramas secas que conservaban la forma aún sin color. Las manos de Sara, delicadas y firmes, habían trenzado cada ramita con esmero. La niña observaba a Magdalena en silencio, con los ojos grandes, brillantes de emoción. «¿Te gusta cómo quedó?», preguntó, con una voz apenas temblorosa. Magdalena asintió y sonrió con dulzura. «Es perfecta, como tú». Callahan, que había mantenido su rostro severo durante toda la preparación, desvió la mirada y fingió acomodar un frasco de perfume sobre la mesa, pero no logró ocultar que sus ojos se llenaban de lágrimas. Al otro lado del asentamiento, Koano se vestía en compañía de dos ancianos de su comunidad. Llevaba un pantalón oscuro y una camisa sin botones, hecha de algodón sin teñir. Sobre sus hombros, un manto tejido por su madre antes de la guerra, cruzado por una franja roja al centro. En el cuello, descansaba el colgante con la piedra pulida que durante años había pertenecido a Nahele. Hoy, esa piedra cambiaría de destino. El aire se volvió más cálido conforme el sol ascendía. Las sombras se acortaban y el sonido de tambores lejanos comenzó a escucharse, marcando el inicio del rito. Los pasos de los asistentes resonaban sobre el polvo del camino, mientras se dirigían al claro donde se realizaría la ceremonia. Allí, en medio de la tierra reseca, habían dispuesto un círculo amplio de piedras, símbolo de unidad y ciclo eterno. Magdalena llegó caminando entre los senderos floridos, tomada del brazo del alcalde, quien había insistido en acompañarla, no para acallar culpas, sino porque sentía, en su interior, que debía estar allí como testigo de una nueva etapa en la historia del pueblo. A cada paso, la gente abría espacio, sin murmullos, sin gestos incómodos. Solo miradas silenciosas que contenían respeto, curiosidad y algo parecido a gratitud. Cuando Koano la vio, se irguió como si el mundo entero se hubiese detenido. Magdalena caminaba con la cabeza en alto, sin ocultar las cicatrices de su rostro, sin apresurar el paso, sin buscar aprobación. Era hermosa, no por lo que vestía ni por lo que llevaba en la cabeza, sino porque había aprendido a sostenerse de pie aun cuando todos intentaron derribarla. Sara se adelantó unos pasos y le entregó a Magdalena un pequeño ramo de flores silvestres. En el centro, una flor blanca que no existía en los alrededores. La niña la había traído de su casa, la última que floreció en el jardín que una vez cuidó su madre. Fue su manera de decir adiós al dolor. Magdalena tomó el ramo y la besó en la frente, con ternura. La ceremonia comenzó con un canto ancestral, entonado por un anciano apache con voz grave y pausada. No todos comprendían las palabras, pero no importaba. El sonido acariciaba el alma. La tierra, los árboles, los pájaros parecían detenerse para escuchar. Luego, ambos se tomaron de las manos en el centro del círculo. Koano habló primero, con voz baja, pero segura. «No vengo a pedirte que olvides tu pasado. Vengo a ofrecerte mi presente y a construir contigo el futuro». Sacó entonces el colgante de su cuello. La piedra, de forma irregular, pero pulida por el tiempo, descansaba sobre una tira de cuero oscuro. Sus dedos, que habían blandido lanzas, acariciaron la piedra con la delicadeza de quien honra una memoria. Luego, la colocó sobre el cuello de Magdalena. «Esta piedra fue parte de mi vida antes del dolor. Hoy te la entrego como símbolo de todo lo que deseo renacer». Magdalena no respondió de inmediato. Sus labios temblaban, pero sus ojos sostenían la mirada de él sin desvío. Luego, colocó una mano sobre la piedra y la sostuvo contra su pecho. «Tú me diste un hogar cuando nadie lo hizo, no con paredes ni promesas, sino con silencio, respeto y verdad. Hoy quiero quedarme, no como huésped ni como sombra, quiero quedarme como quien pertenece, contigo». Los tambores resonaron con fuerza. No era un sonido triunfal, era un sonido profundo que brotaba de la tierra misma. Y en ese instante, ambos sellaron su unión con un gesto tan simple como poderoso.
Apoyaron sus frentes, una contra la otra, con los ojos cerrados. No hubo aplausos desmedidos. Solo un silencio hondo, respetuoso. La señora Callahan, entre la multitud, se permitió soltar una lágrima que secó con el dorso de la mano. No lloraba de tristeza, sino de algo más antiguo y profundo, la certeza de haber presenciado algo justo. El alcalde bajó la cabeza. Sara tomó la mano de su padre, pero él no estaba allí. Thomas no había regresado, y quizás nunca lo haría. Pero en ese claro de tierra y piedras, bajo el cielo inmenso de Arizona, nadie lo echaba de menos. La música cambió de ritmo. Algunos comenzaron a danzar, otros a compartir pan y frutos secos. Niños corrían entre las piernas de los adultos, entrelazando risas de distintas lenguas. Una mujer apache ofrecía agua en cántaros, y una mujer blanca le sostenía el recipiente. No hablaban, pero se entendían. Magdalena y Cojano permanecieron juntos, de pie, sin necesidad de hablar. Sus cuerpos se rozaban apenas, como si temieran romper la armonía del momento. Pero sus corazones latían al mismo ritmo. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados, ambos se alejaron del círculo. No se trataba de huir, sino de regresar a su choza, a su hogar. Y mientras caminaban entre los matorrales secos, una ráfaga de viento levantó el polvo dorado del camino, como si el propio desierto les abriera paso. Allí, entre el ruido suave de los tambores lejanos y el murmullo de las hojas, Magdalena apretó la piedra contra su pecho y cerró los ojos. Había encontrado su lugar, no en una casa, no en un apellido, no en una promesa escrita, sino en el alma de un hombre que supo verla con los ojos que no juzgan. Y en ese rincón remoto del mundo, marcado por el sol y la memoria, una mujer y un guerrero sellaban un amor improbable, pero indestructible. 11 años habían pasado desde aquella boda sencilla bajo el cielo de Arizona. 11 inviernos, 11 primaveras. El tiempo, como el viento del desierto, había acariciado y desgastado todo, menos el amor que nació entre Magdalena y Cojano. La choza de barro en las afueras de Cedar Creek seguía en pie, aunque ampliada con nuevas paredes de adobe, un tejado más firme y un huerto que florecía con tomates, calabazas y girasoles. Allí vivían ahora no 2, sino 5 almas. 2 niños de ojos oscuros y piel dorada corrían descalzos entre los nopales, riendo con la libertad de quienes no conocen vergüenza ni odio. La mayor, una niña de 10 años llamada Naira, heredó la mirada serena de su padre y el temple inquebrantable de su madre. Cojano, ya con canas en las sienes, seguía levantándose antes del amanecer para caminar entre los senderos del monte, recolectar hierbas y hablar con los árboles como lo hacía desde joven. Su cuerpo ya no era tan ágil, pero su presencia seguía imponiendo respeto. Los niños del pueblo lo buscaban para escuchar historias, y los adultos, incluso los más escépticos, pedían su consejo en tiempos de incertidumbre. Magdalena había abierto una pequeña escuela en la misma plaza donde años atrás fue humillada. Enseñaba a leer y a escribir a niños de todas las edades, sin importar si eran blancos, mestizos o apaches. Su rostro seguía marcado por las cicatrices del fuego, pero ya nadie lo comentaba. Había algo en su voz, en la forma en que miraba a cada alumno, que hacía que las marcas se volvieran invisibles. Era la maestra, la mujer que desafió el juicio ajeno y convirtió el rechazo en raíz. El pueblo de Cedar Creek también cambió, lento pero firme. Las reuniones en la iglesia ya no eran espacios de juicio, sino de comunión. El nuevo pastor, un hombre joven de voz suave, hablaba de unidad y compasión. Las ferias se convirtieron en tradición, celebradas cada año con danzas compartidas, música de ambas culturas y comidas que mezclaban maíz apache con especias traídas de Veracruz. Sara, ahora una mujer, se convirtió en costurera. Aprendió de Magdalena todo lo que supo. Diseñaba trajes de boda, pero jamás se casó. Decía que el amor no era una urgencia, sino un hallazgo. Su taller estaba adornado con retazos de tela,
flores secas y un retrato al carboncillo de la ceremonia que presenció siendo niña. En el marco, una inscripción sencilla: el amor que eligió quedarse. Y Tomás nunca regresó. Cuentan que marchó hacia el norte, donde lo vieron beber en soledad y envejecer antes de tiempo. Su nombre apenas se menciona ya, salvo cuando algún forastero pregunta por el hombre que dejó ir a una mujer extraordinaria por orgullo. La historia de su partida es un susurro entre generaciones, una advertencia sobre los hombres que cierran los ojos al amor por temor al qué dirán. Cada otoño, Magdalena y Koano subían juntos al cerro más alto, donde el viento soplaba con más fuerza y las estrellas se veían como candiles encendidos. Allí plantaron un árbol hace 11 años. A su sombra enterraron la piedra que él le había dado el día de la boda, junto con una cinta del vestido de ella y un mechón de cabello de Naira cuando era bebé. Era su manera de decir que el amor debía alimentarse, cuidarse, entregarse de vuelta a la tierra que lo vio nacer. Esa tarde, al cumplirse 11 años exactos de aquel día inolvidable, Magdalena se sentó con su familia bajo el mismo árbol. Sus hijos, inquietos, jugaban con ramas secas, y Koano acariciaba la trenza de su hija con la ternura de un padre que conoce el silencio. ¿Crees que nos recuerden cuando ya no estemos?, preguntó ella en voz baja, mirando el horizonte teñido de dorado. Él sonrió, apretando suavemente su mano. No somos nosotros los que deben recordar. Es la historia, la que se cuenta entre susurros, al calor del fuego, la que no se escribe, pero que nadie olvida. Y así fue. La historia de la mujer marcada y del guerrero silente se convirtió en leyenda entre las montañas y en el corazón de quienes aún creen en el amor que vence al miedo. Porque hubo una vez un lugar en el desierto donde florecieron amapolas rojas sobre la tierra seca, y donde un amor improbable enseñó al mundo que las cicatrices no son signos de debilidad, sino testimonio de haber sobrevivido. Esta no es solo la historia de Magdalena y Koano. Es la historia de todas aquellas personas que alguna vez fueron rechazadas por ser diferentes, por tener cicatrices visibles o invisibles. Es un canto silencioso a la dignidad, a la valentía de amar sin condiciones y a la fuerza de quienes no se rinden aun cuando el mundo entero les da la espalda. Porque el verdadero amor no nace del deber ni de la apariencia, sino del reconocimiento profundo entre dos almas que han conocido el dolor y aún así eligen seguir creyendo. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar en los comentarios la palabra renacer. Así sabré que llegaste hasta el final y que formas parte de esta hermosa comunidad que celebra los amores improbables, pero indestructibles. Y no olvides que en las tarjetas al final del video te estoy dejando otras narraciones que también te emocionarán. Historias de época, cargadas de drama, pasión contenida y personajes que jamás se olvidan. Suscríbete, comparte y ayúdanos a llevar estos relatos a más corazones que aún creen que el amor verdadero siempre encuentra el camino. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Te leo en los comentarios.